Gracias, buen día. Gracias a Ladi por recibirnos en esta casa. Gracias particularmente a Sebastián porque fue muy paciente con mis reiterados emails. Te agradezco frente a todos tu paciencia zen. Bueno, nosotros, observaciones preliminares respecto al trabajo que hicimos. La unión entre un politólogo y un tecnólogo puede ser virtuosa, puede salir algo medio mezclado, una mixtura no tan buena, pero me parece que ha sido un buen resultado. Tenemos Gabriel particularmente con su enfoque sobre cuestiones tecnológicas, me parece que a mí en lo particular me ha enriquecido muchísimo sobre cuestiones que uno reflexiona o imagina respecto fundamentalmente a lo que estamos viendo en la región o el escenario con ciertas dinámicas tensivas en la región. El paper se divide en tres partes, una parte que analiza, digamos, factores contextuales. Creo que la coincidencia respecto a lo que han expresado otros colegas es real. El escenario global es un escenario básicamente caracterizado por tensiones económicas, no solamente comerciales, sino también de otra índole, entre las cuales me parece que los flujos tecnológicos, o disculpen que no utilice a lo mejor la terminología adecuada, pero las cuestiones tecnológicas también tienen su función de acercamiento, pero también disruptivas. La degradación de ciertas disciplinas multilaterales de negociación. Aquí hay dos componentes, no solamente el unilateralismo agresivo que puede manifestar Estados Unidos, también hay una cuestión, me parece, de un momento de transición dentro de la OMC, en el marco de un proceso de reformas. Es decir, hay como un escenario en el que es más la incertidumbre que se acumula que sobre la certidumbre de determinados procesos. El factor tecnológico es uno de esos elementos que, como dije antes, a la región nos plantea ciertos desafíos. Ya desde hace tiempo, somos una región que está en la periferia tecnológica desde hace muchas décadas. Nada indica, y esto me permito citar los diagnósticos de la CEPAL, nada indica que esto estructuralmente se modifique en los años por venir, aun cuando puede haber avances, por supuesto, en una agenda digital y de mayor interoperabilidad y de mayor vinculación entre los países de la región. Las cuestiones cualitativas en términos de políticas tecnológicas, de asignación de recursos, de financiamiento a investigación y desarrollo, de la participación público-privada en procesos de inversión, me parece un dato que cruza estructuralmente a la región desde, como dije antes, varias décadas atrás, y que, si bien puede ser modificado de alguna manera, puede ser modificado hacia el futuro, tal vez pueda, difícilmente, repito, por lo que han expresado hasta ahora los colegas y tal vez surge aquí del seminario, difícilmente se modifique estructuralmente en las décadas por venir. En este marco de apreciaciones generales o de reflexiones generales, es que concebimos el trabajo y mirando un poco más tal vez, y en esto por mi sesgo profesional, mirando un poco más la relación entre China y Estados Unidos en la región, bueno, nos propusimos, sobre todo Gabriel propuso un enfoque me parece muy acertado, que es tratar de ver el caso específico en el sector de telecomunicaciones, como en este sector, en este segmento crítico para la interoperabilidad de datos, para lo que tiene que ver con avances sobre cuestiones cualitativas de política industrial, de política tecnológica, cuestiones que tienen que ver con el cierre de la brecha digital, etcétera, cómo el sector telecomunicaciones expresa, incluso, por supuesto, y en el fondo, una tensión, una lucha y un espacio de puja competitiva geopolítica a nivel regional en la que América Latina vuelve a ser, de alguna manera, no sé si el epicentro, pero una plataforma en la que particularmente China, Estados Unidos y tal vez en menor medida Europa participan buscando ámbitos de influencia, ámbitos de orientación de procesos y decisiones en materia de políticas públicas. Aquí yo creo que cuando hablamos de estos temas, son temas, como digo, particularmente cuestiones duras, que responden a criterios duros, me parece que no debemos olvidar dos temas. Primero, que la política juega. La doctora recién hablaba sobre cuestiones de interoperabilidad, de acuerdos
APEC. Aquí me parece que, a ver, estados y gobiernos juegan. No hay que olvidar que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, las regulaciones y las normas, en algunos países las adoptan unilateralmente. China es un caso, usted lo citó recién. En otros casos Estados Unidos también busca, por su lado, establecer otros parámetros, otros estándares. La política juega, eso no hay que olvidar. Y en todo este proceso, cuando hablamos de cuantificación, de datificación, de dataísmo, como he escuchado algún término por ahí, no debemos olvidar también para la región que todos este tipo de procesos y este tipo de lógica, no sé si llamarla tecnocrática, supone procesos de reingeniería social. ¿Hasta qué punto nuestros regímenes, nuestros gobiernos, nuestros estados, la capacidad gestionaria pública admite profundos procesos de reingeniería social, como en algunos casos conllevan los avances en esta materia? Bueno, nosotros quisimos o queremos, aspiramos a que con nuestro trabajo simplemente introducir algunos interrogantes sobre este aspecto, cuya discusión no es novedosa y por el contrario creo que se agudiza en este tiempo de acelerado cambio tecnológico. Sobre esta base de reflexiones generales, yo le voy a dar la palabra a Gabriel y repito, pensemos en el sector de telecomunicaciones, no sé si como un leading case, pero sí como un sector crítico para analizar algunos de estos procesos de tensión, tanto intraestatal como a nivel interestatal y sobre todo ante grandes actores en nuestra región. Bueno, muchas gracias, Sergio. Antes que nada quiero agradecer profundamente esta invitación del observatorio para la presentación de nuestro paper a cada una de las organizaciones intervinientes, a ALADI, a CAF, a CEPAL, y no nos cabe duda de que es un tema crucial, es un tema súper actual. Tomo las palabras del señor de la Peña, que no son nuevos estos temas. Esto es similar de alguna manera a la revolución industrial y me parece que estamos acá para poder considerarlo en todo su tamaño, en toda su importancia. El marco contextual en el cual desarrollamos este trabajo es, como comentaba Sergio, las telecomunicaciones, que actualmente son centrales en lo que es la economía en general, el desarrollo y la innovación de nuevos productos, procesos, servicios. Otorga a las naciones la tecnología y el dominio de la alta tecnología un elemento de poder, que es más que nada donde centramos un poco la atención nosotros en este trabajo. Un elemento de poder que se da tanto en las cuestiones económicas como de seguridad y defensa. Este elemento de poder se manifiesta y subyace en los estándares que se consideran a la hora del desarrollo de equipamiento de telecomunicaciones. En lo que ha sido 4G hasta ahora, la predominancia ha sido de Occidente, principalmente Estados Unidos, y a partir de lo nuevo de 5G, que es un poco lo que viene a revolucionar el sector de telecomunicaciones por esta lógica de que va a conectar el mundo a través del Internet de las cosas, va a ser el elemento que va a permitir tener vehículos autónomos y va a mejorar mucho la calidad de vida en cuanto a las capacidades tanto económicas como lúdicas, como de educación, las capacidades industriales. Bueno, todo esto hace a la importancia que tenga como bisagra el 5G como tecnología nueva en lo que es este sector. En tal sentido, es interesante reconocer
cómo es la cadena de valor de las telecomunicaciones como para poder pensar en una inserción de la región en este tipo de cadenas de valor, donde lamentablemente estamos casi afuera. Entonces, primeramente es importante ver qué estados y empresas son los principales involucrados, tener en consideración que estamos hablando de un negocio de 3,5 trillones de dólares, que en términos latinos o en términos de la lengua hispana son muchos ceros realmente, y donde tenemos a Estados Unidos y China como los principales players globales, sobre todo en lo que tiene que ver con los fierros, en lo que tiene que ver con todo lo que es equipamiento tecnológico. Pero no solamente es importante acá el equipamiento tecnológico, sino también es importante quiénes manejan ese equipamiento y con qué lógica. Y acá es donde entran a jugar las grandes operadoras telefónicas, como puede ser China Mobile en China, como puede ser AT&T en Estados Unidos y en otras regiones, como puede ser Telefónica o Claro, o como puede ser Samsung cumpliendo diversos roles dentro de la cadena de valor, o Apple. Bueno, esta es la complejidad que nosotros tenemos que conocer y tenemos que analizar y tenemos que considerar para ver de qué manera la región se puede insertar en este nuevo paradigma. La cadena de valor de las telecomunicaciones es una cadena muy compleja que tiene, bueno, en este caso está separada en 6 estadios de valor, donde las empresas pueden estar conviviendo en distintos niveles al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos a Apple, que a la vez que es fabricante de equipamiento, también actúa en lo que es los ecosistemas. Es un jugador dentro de los ecosistemas como Google, como Amazon, como Facebook, como Alibaba. Pero acá tenemos que considerar cada nivel en su importancia. Los fabricantes de chips y semiconductores nos van a dar lo que tiene que ver con el principal insumo para lo que después van a ser los equipamientos, y los equipamientos nos van a dar el insumo para lo que es la operación de los sistemas a través de la integración de los mismos. Y todo esto tiene su importancia de acuerdo a cómo las empresas y los estados detrás de las empresas están propendiendo al dominio de estas tecnologías y de estos sectores económicos. En semiconductores tenemos a Samsung como principal actor, tenemos a Intel, tenemos a Broadcom y Qualcomm y a Taiwan Semiconductors. Acá podemos ver que, por ejemplo, no encontramos a China dentro de lo que es la industria como dentro de los principales actores, pero de todas maneras, si bien no está dentro, ninguna empresa china está dentro de los top 20 mundiales, podemos ver que todas tienen las foundries, las fundidoras donde se producen los semiconductores, están alojadas en China. La lógica de los semiconductores es una lógica fabless. Hay un diseñador del semiconductor que después va a llevar el diseño a estas empresas, a estas compañías, donde se van a hacer. Pero acá el alto grado de valor está dado en quién hace el diseño del semiconductor. Cuando hablamos de diseño de semiconductores, directamente tenemos que asociar esto a la construcción, a la fabricación de equipamiento de telecomunicaciones. Y aquí es donde
vemos cómo ha avanzado China en el liderazgo de este sector, seguida por Estados Unidos y por Japón. Aquí es donde entran los estándares a hacer su juego y donde entran a competir por cada segmento y por la inserción en lo que son las operadoras de telecomunicaciones, que en definitiva son las que después van a otorgar el servicio a la industria y a las familias, donde aquí el factor más importante es el tamaño, es la cuestión de a cuántos países llegamos, a qué cantidad de gente llegamos. Aquí tenemos a AT&T y Verizon dentro de Estados Unidos como grandes operadores. Tenemos a China Mobile y a China Telecom en lo que es el gigante asiático. Tenemos a Deutsche Telekom y a Vodafone como los grandes players en Europa. Y todos estos grandes operadores no solamente se desarrollan en sus países de origen, sino que en este caso dominan el espectro europeo. En lo que tiene que ver con la región, tenemos a Telefónica y América Móvil como las principales operadoras y que están en varios países de la región a la vez. Estas operadoras pueden trabajar con Huawei o pueden trabajar con Cisco, y aquí todo va a depender de la lógica que haya, de la lógica política y del interjuego que tenga que ver con los estados. Nosotros tenemos este contexto global por tamaño y nacionalidad de empresas. Vemos cómo ha avanzado China en el dominio de las telecomunicaciones, cómo Estados Unidos mantiene el liderazgo, cómo surge Corea del Sur como un gran player y cómo en la región solamente tenemos determinados nichos de desarrollo, sobre todo en lo que es México, Brasil y Argentina, las principales naciones industriales de la región, donde tenemos a América Móvil, a Oi en Brasil, donde tenemos a Personal como propias, como empresas nacionales que tienen alguna injerencia en este sector tan importante para la economía internacional. Consideraciones para la política internacional y para la seguridad de los países de la región. Bueno, la dependencia tecnológica es la primera cuestión a considerar. La adquisición de equipamiento de telecomunicaciones genera una condición de dependencia con el proveedor de la tecnología, un vínculo profundo, proveedor-cliente, sobre todo cuando no existe un know-how de parte del país receptor de la tecnología, como es el caso de los países de nuestra región. La segunda cuestión a considerar es la debilitación o la posibilidad de debilitar el control sobre la infraestructura estratégica nacional. En tal sentido, aquí juega un papel muy importante la regulación de la que mencionaba de alguna manera María, en lo que es la provisión de servicios de telecomunicaciones. La tercera cuestión, y que aquí nos hacemos la pregunta desde el trabajo, es ¿qué independencia tenemos en las cuestiones de telecomunicaciones? Si no configura esto una nueva posible cesión de soberanía que esté minando de alguna manera el concepto de network sovereignty. A la cuestión de la independencia financiera, de la independencia militar, de la energética y de la alimentaria se suma la de telecomunicaciones. Entonces,
acá tendríamos que estar pensando en qué tipos de trade-off se pueden permitir las naciones de Latinoamérica en cuanto a la relación proveedor-cliente de tecnología. ¿Cuál es la perspectiva o qué nos puede brindar Estados Unidos? ¿Cómo opera Estados Unidos en la región con respecto a esta realidad? ¿Y cómo opera China? En tal sentido, consideramos que Estados Unidos tiene una visión desde la seguridad internacional, en tanto que China va más hacia el lado del soft power y lo que tiene que ver con la diplomacia comercial, a través de sus empresas insignia como Huawei y ZTE. Por último, hacemos hincapié en la regulación de las provisiones de servicios de telecomunicaciones e Internet. Aquí estimamos que el control, las normas que hay que configurar sobre la nueva tecnología, los alcances que tienen las normas sobre seguridad y defensa son de alguna manera un desafío que tendríamos que estar tomando entre todos, llevando adelante entre todos dentro de la región, dentro de América Latina y Caribe. Te dejo, Sergio. Brevemente para concluir, porque creo que estamos en tiempo, simplemente aprovechando la plataforma LADI, ¿no? Creo que el mensaje que de alguna manera el paper intenta transmitir es que, bueno, evidentemente los mecanismos y la regulación internacional es fundamental. Hasta qué punto, como planteamos al principio, escapa o pueden los estados controlar estos flujos, digamos, transfronterizos, como se mencionó antes, tratándose, como dije antes, particularmente de LADI como plataforma multilateral, incluso la CEPAL. Me parece que hay ámbitos para impulsar una agenda en la que haya mayor convergencia entre los países latinoamericanos, entre las economías latinoamericanas. Y nos hacemos algunas preguntas que dejamos abiertas, que incluso pueden ser para las preguntas posteriores o para el final. Pero si algo notamos en el barrido bibliográfico que hicimos y en el estudio es que si bien se habla de infraestructura, la infraestructura básicamente se entiende, y sobre todo en el caso de China, como desarrollo de infraestructura física. Poco sabemos o nada sabemos sobre los alcances de la Digital Silk Road, la DSR China en la región. Qué tipo de configuración, que uno piensa que está Huawei detrás de todo esto, ¿no es cierto? Pero no tenemos ahí mucha información, salvo algunos puntos muy concretos de intentos de negocios a través de Huawei Marine. Y el otro punto es que también nos preguntamos, y que, bueno, también tal vez sea el motivo de un posterior desarrollo, es China plantea una estrategia Made in China 2025. De las lecturas que hemos hecho, del análisis que hemos hecho, tampoco vemos que haya cruzamientos entre nuestra realidad regional y ese plan China 2025. Si bien la CEPAL enuncia en algunos de sus considerando que América Latina debería aprovechar las oportunidades abiertas por la China 2025 en términos de inserción en cadenas globales de valor generada por China, nos preguntamos, en términos de autosuficiencia tecnológica, como propone el plan, en términos de relativo, entre comillas, a aislamiento o autonomía tecnológica que China propone en el 2025, hasta qué punto nosotros podemos incorporarnos en ese tipo de dinámicas, hasta qué punto nos será permitido incorporarnos en ese tipo de dinámicas. Por lo tanto, tal vez sea momento de explorar aún más y con mayor legitimidad vías intrarregionales para poder potenciar desarrollos que por ahora parecen muy latentes. Bueno, muchas gracias a todas y a todos.